Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues se llegó otra clase más y el tema del día de hoy es el análisis de textos. Así que vamos a comenzar. Bueno, ya saben, igual que siempre, hay que aplicar proceso de lectura al juego teórico, que en este caso va a ser muy pequeñito. Son solamente 2 páginas contenidas en una hoja. ¿Sale? Entonces está muy chiquito. Es algo que tenemos que hacer siempre, sí o sí, antes de ver la clase. Y la recomendación de siempre, amárrense un hilito en el dedo para que les recuerde pendientes, ¿sale? Es un decir, obviamente, pero bueno. Vamos al tema concretamente. Definamos qué estamos entendiendo por un análisis de textos. Un análisis de textos es un examen detallado de las características de un texto. Es algo así como ir al doctor. Cuando nosotros vamos al doctor porque nos sentimos mal o simplemente por un chequeo general, pues lo que hace justamente el médico es examinarnos, es decir, tomar nota de los signos vitales que en ese momento tenemos, como podría ser la temperatura, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, etcétera. Y él los contrasta, esos datos que obtiene, esas mediciones que obtiene, las contrasta con el ideal que debe tener una persona. Lo mismo hacemos nosotros cuando analizamos un texto. Vamos a tomar nota de sus características, de las características que podemos percibir, y después las vamos a contrastar con lo que sería el ideal. Dependiendo el tipo de texto, serán las características que debe tener y eso es lo que nosotros vamos a contrastar. ¿De acuerdo? Entonces, justamente cuando nosotros hacemos ese contraste o esa comparación, lo que pretendemos encontrar es que haya una congruencia entre el contenido y la estructura, que van a variar, tanto el contenido como la estructura van a variar de acuerdo al tipo de texto que se trate. Por eso les decía que es lo que nosotros haríamos, una acción similar a la del médico, contrastar con el ideal. Un texto, por ejemplo, literario tiene ciertas características de contenido y otras de estructura, que no son iguales a un texto informativo y que tampoco serán iguales a un texto científico. En fin, bueno. Regresemos aquí de nuevo, se me estaba pasando. Entonces, la congruencia es justamente decir, si se supone que el libro que estoy analizando es, vamos a poner un ejemplo, es científico, pues entonces voy a verificar que efectivamente cumpla con las características de contenido que tiene que tener un texto científico y con las características de estructura que también debe tener este tipo de textos. ¿Y cuáles son esas características? Bueno, vamos a ir viendo. Primero, ya decíamos, características de contenido y de estructura. Y es lo que nosotros vamos a examinar, a tratar de detectar. ¿De acuerdo? Entonces, las características de contenido es lo que conocemos también como características de fondo y que solamente vamos a poder percibirlas al leer el contenido. Antes no. Mientras que las características de estructura tienen que ver con la forma del texto. Y esas sí son más fácilmente perceptibles sin necesidad de leer el texto. Ok, en el contenido, lo que me interesa saber a mí para analizar un texto es el qué se dice, qué está diciendo el autor, cuál es el mensaje que intenta transmitir y el para qué se dice, es decir, el propósito comunicativo. Si ustedes recuerdan, en primer semestre
justamente hablábamos del hecho de que siempre que nos comunicamos, lo hacemos con una intención. Es decir, existe un propósito comunicativo. Y eso aplica tanto para la comunicación oral como para la comunicación escrita. Vamos a las características de estructura o de forma. Lo que nos interesa ver aquí es cómo se integra el texto, o sea, qué elementos lo componen. Que decíamos, todo esto va a variar de acuerdo al tipo de texto que se trate. Pero regresemos al que se dice. En este que se dice, es decir, el mensaje, me interesa saber también cómo se dice. Y el que se dice, el mensaje en sí, tiene que ver con el contenido, mientras el cómo se dice tiene que ver con la forma. Esto es, cómo está redactado. Y si se fijan, estamos enlazando la información que vimos en la clase anterior, que hablábamos de tipología textual, de acuerdo a la forma de redacción. ¿Sí? Entonces, me interesa saber el mensaje como parte del contenido, pero me interesa también conocer la forma en que está redactado el mensaje. Y esto decíamos, tanto las características de contenido van a depender del tipo de texto que estemos analizando, lo mismo que las características de estructura. Ambos van a corresponder de acuerdo al tipo de texto del que se trate. Por eso al principio les hacía la analogía con un examen médico. Ok. Vayamos de manera más específica, contenido y estructura. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros hacer como lectores? Y que tiene que ver con el análisis de texto. Ok, en la parte de contenido, lo que tenemos que hacer es realizar un parafraseo del mensaje. Recuerden que el que se dice es el mensaje. Entonces nosotros, como parte del análisis, tenemos que realizar un parafraseo. Y ese parafraseo es lo que conocemos como paráfrasis. Es nuestra interpretación de lo que dijo el autor. ¿Sale? Y justamente en esto nos vamos a centrar nuestro tema de hoy. Pero bien, vayamos antes de entrar a paráfrasis, vayamos a la estructura. En la estructura vamos a identificar la forma de redacción, justo lo que mencionábamos hace ratito. ¿Cómo se está presentando la información? Se está utilizando la exposición, se está utilizando la narración, la descripción. ¿Cómo se está presentando la información? ¿Cómo es su redacción? ¿De acuerdo? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que tenemos que hacer en un análisis. Un parafraseo de la información y al mismo tiempo identificar también la forma que toma esa redacción. Digo, además de los elementos estructurales, los elementos que componen determinado tipo de texto. Pero les decía, centrémonos en la parte que es lo esencial el día de hoy, la paráfrasis. Y en la paráfrasis lo que vamos a hacer es reescribir el texto. Recuerden que la paráfrasis es una interpretación personal del lector. Como lector, voy a tratar de interpretar el mensaje del autor y después lo voy a reescribir en mis propias palabras. Eso sería una paráfrasis. Ahora bien, tipos de paráfrasis. Y vean, ahorita estoy notando algo que se me fue y que no vi. Mi lapicito se le perdió la punta. Cuando quité el fondo de la imagen, no me di cuenta que se le fue la punta, le quité la punta.
¿Ok? Entonces, primera pregunta de cuestionario. ¿Qué problema sucedió en la diapositiva de tipos de paráfrasis con respecto a la imagen? Bueno, el problema es que la maestra no se dio cuenta que el lapicito se quedó sin punta. Les digo, son detalles que voy viendo ya hasta que estoy presentando la clase. Ok, entonces esa fue nuestra primera pregunta de examen, ¿sale? ¿Qué problema hay con la imagen de la diapositiva de tipos de paráfrasis? El lapicito se quedó sin punta, no tiene punta. Bueno, pero volviendo al tema, tipos de paráfrasis. Vamos a encontrar dos tipos de paráfrasis, la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. La paráfrasis mecánica es la más simple de todas y se va a caracterizar por hacer uso de la sinonimia. Sinónimos, ya lo vimos durante el semestre pasado, concretamente en el propedéutico, veíamos uso de sinónimos. Palabras que significan lo mismo o tienen un significado similar, pero se escriben diferente. Entonces, en la paráfrasis mecánica vamos a hacer uso de la sinonimia para sustituir una que otra palabra. Es decir, sí vamos a utilizar la sustitución, pero esta va a ser mínima. Y nos vamos a dar cuenta porque la sintaxis no se va a alterar con respecto al texto original. Prácticamente es el mismo texto original, pero con una que otra palabra cambiada. Es decir, se hace sustitución por un sinónimo. ¿Sale? Entonces no se altera la sintaxis. Recuerden que la sintaxis tiene que ver con el orden de las palabras o de las oraciones. ¿Sale? Vámonos a la paráfrasis constructiva. La paráfrasis constructiva también va a hacer uso de la sinonimia, pero aquí el lector va a utilizar sus propias palabras para la redacción, para poder reescribir el texto. O sea, como lectores vamos a reescribir el contenido del texto a partir de nuestra interpretación. Conclusión, en la paráfrasis mecánica el texto va a lucir muy similar al original, mientras que en la paráfrasis constructiva el texto va a lucir muy diferente al original, pero en esencia se conserva la idea original del texto. ¿De acuerdo? Entonces, en la mecánica se hace uso de la sinonimia y no se altera la sintaxis, es decir, el texto permanece casi igual, salvo cambios mínimos. Mientras que la constructiva, ahí totalmente cambia, pero se va a respetar la idea original. Aunque el texto luzca diferente, en esencia, la idea que se conserva es la misma. Ejercicio. El ejercicio que vamos a hacer, nada más les voy a ayudar hoy con un pedacito. ¿De acuerdo? El resto lo harán ustedes. Y nuestro ejercicio consiste en realizar una paráfrasis mecánica del siguiente texto, que en este caso es un poema de Amado Nervo, En Paz, que es uno de sus poemas más famosos. ¿Ok? Entonces, paráfrasis mecánica. O sea, vamos a utilizar la sustitución de algunas palabras, las vamos a cambiar por sinónimos. Sinónimos que sean coherentes en el contexto en el cual las estamos utilizando. Es decir, que tengan sentido. No se trata de cambiar por cualquier sinónimo. Tiene que ser por uno que tenga sentido dentro de este texto. ¿Vale? Ok, y les decía, yo les voy a ayudar con un pedacito.
Ok, aquí las palabras que tendrían que sustituir serían las que están marcadas en color azul. Yo les voy a ayudar con la primera estrofa. Ojo, aquí, segunda pregunta de cuestionario. Aquí nuestro texto, como es un texto lírico, decíamos que es un poema, ok, este tipo de textos no están divididos en párrafos. Estos bloques de oraciones que ustedes ven, en realidad le llamamos estrofas. Y cada uno de estos renglones en un texto de este tipo, no decimos que son renglones, sino que son versos. Entonces, cada uno de estos que ustedes llamarían renglón, o que cotidianamente le daríamos el nombre de renglón, en realidad son versos. Y todos estos conjuntos que nosotros conocemos como párrafos, aquí se le llama estrofas. ¿Vale? Entonces, la segunda pregunta de examen, perdón, de cuestionario. La segunda pregunta de cuestionario. Los poemas, en este caso, están divididos en estrofas y cada estrofa está compuesta por versos. Recuerden, estos renglones son versos. Estos conjuntos de versos se llaman estrofas. ¿Ok? Esa es nuestra segunda pregunta del cuestionario. Y decíamos, lo que vamos a hacer es ir cambiando, en eso va a consistir nuestro ejercicio, en ir cambiando estas palabras marcadas en color azul, las vamos a cambiar por un sinónimo que tenga sentido dentro del texto. ¿Ok? Y este ejercicio lo vamos a vaciar en Schoology. Lo van a realizar ustedes en su libreta y una vez que ya lo tengan, lo van a registrar esta información en Schoology, porque igual que la vez pasada, el tiempo va a estar medido, va a estar cronometrado y también les voy a dar 10 minutos, porque solamente se trata de vaciar la información. Ok, bien. Entonces, bueno, vamos a empezar. La primera estrofa dice, muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. ¿Ok? Entonces, vean, en este tipo de textos, el mensaje, el contenido, no expresa de manera literal lo que quiere decir el autor. Está jugando con las palabras. Para nosotros poder hacer una paráfrasis o una interpretación, tendríamos que recurrir primero a la sustitución y vamos a apoyarnos en un diccionario de sinónimos. ¿Sale? Recuerden, yo les voy a ayudar con estas primeras 4 palabras. Ok, muy cerca de mi ocaso. ¿Qué querrá decir con eso? Vámonos al diccionario de sinónimos. Y aquí tenemos diccionario de sinónimos. Me voy a apoyar en uno en línea para poderles mostrar. Y entonces, si yo busco, vamos a utilizar la primera opción que me sale. ¿Ok? Entonces, bueno, primera palabra que voy a buscar, ocaso. Como opciones, me sale ocaso, puede ser atardecer, anochecer, crepúsculo, oscurecer. Entonces, vamos a ver cuál de estas podría quedar. Vamos a regresarnos al texto. Y de acuerdo a este sentido, o más bien para darle sentido, ninguna de esas me convence. Entonces tendría que utilizar mi sentido común, muy cerca de mi ocaso. El ocaso es como el fin, justamente acá nos está diciendo. Es el anochecer, el oscurecer. ¿Cuál podría ser el anochecer de la vida? La recta final, ¿no? Que podría ser la muerte. Entonces, muy cerca de mi muerte,
yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida. Vámonos otra vez al diccionario. Fallida. ¿Qué es algo fallido? Errado o equivocado, marrado, frustrado, abortado, malogrado, fracasado. Entonces yo creo que nos iríamos por el primer sinónimo. Fallido, errado o equivocado. Entonces no me diste esperanza errada. Igual le podríamos poner equivocada y sería exactamente lo mismo. Vean, me apoyo en el diccionario, pero también me apoyo en mi sentido común. ¿Ok? Ok, nunca me diste ni esperanza errada, ni trabajos injustos. Vamos a ver qué nos dice el diccionario. ¿Qué es algo injusto? ¿Irrazonable? No. ¿Ilícito? No. Parcial, no. Arbitrario, no. Abusivo, desaforado, improcedente, inaceptable, indebido, inmerecido. De todas, la que más tendría sentido dentro de mi texto sería inmerecido. Entonces, ni trabajos inmerecidos, pero resulta que acá también ya está utilizando la misma palabra, ni pena inmerecida. Entonces tendríamos que buscar un sinónimo a esta, que tal vez lo único que podríamos hacer sería jugar con el orden. Y entonces vemos que injusto era inmerecido y nos vamos a encontrar también que inmerecido justamente va a ser injusto. Arbitrario no, inicuo no, ilegal no, abusivo, parcial, absurdo. Entonces la que más tendría sentido sería injusto. ¿Sale? Y entonces ya hicimos una sustitución, por lo menos de la primera estrofa. Ahora dice, muy cerca de mi muerte, yo te bendigo vida, porque nunca me diste ni esperanza errada, ni trabajos inmerecidos, ni pena injusta. ¿Se fijan? Por eso decíamos que la paráfrasis mecánica es la más simple de todas, porque no cambiamos nada. El texto se quedó prácticamente igual y lo que hicimos fue pequeños cambios, pequeñas sustituciones de una palabra por otra. Pero en esencia se sigue manejando el mismo sentido del texto, la misma idea, se sigue conservando. ¿Ok? Bueno, y hasta aquí es donde yo les voy a ayudar. El resto del texto lo van a hacer ustedes. Van a aplicar, así como lo hice yo en este primer parrafito, apoyándose en su diccionario y en el sentido común, como lo hicimos en la primera palabra que no nos aparecía como sinónimo, pero si está hablando del ocaso de un individuo, pues el ocaso es la parte final, o sea, muy cerca de su muerte. Entonces ahí utilizamos no el diccionario, sino el sentido común, ¿vale? Entonces, les quedan 2, 3, 4, 5 estrofas que van a hacer ustedes. Recuerden, se trabaja en la libreta y después, ya que lo tienen hecho, entonces ya se van a Schoology, ¿ok? Entonces, se vería de la siguiente forma. La paráfrasis mecánica, vean, ya quedaría así. Solamente en este caso les aparece la primera estrofa que fue de la que hicimos paráfrasis mecánica. Pero si lo hubiéramos hecho todo el texto completo, entonces, y ojo, vean todo el texto completo. Allí cometí un vicio de dicción, redundancia. Sobraba decir todo el texto completo. Si es todo, se entiende que es completo. Entonces podía haber utilizado solamente una. O todo el texto o el texto completo.
y no las dos. Ok, siguiente pregunta de cuestionario. ¿Qué vicio del lenguaje cometió la maestra al estar explicando la paráfrasis mecánica? La redundancia. ¿Sale? Ok, bueno, pero volviendo al punto. Paráfrasis mecánica. Si yo hubiera sustituido todas las palabras azules, si hubiera hecho el cambio por sus sinónimos, el texto luciría de esta manera, como esta primera estrofa. ¿Ven? Que ya está la sustitución en morada para que ustedes pudieran diferenciar. Ok, eso es la paráfrasis mecánica. ¿Cómo luciría la paráfrasis constructiva? Donde decíamos, también se hace uso de la sinonimia, pero se reescribe el texto de acuerdo a la interpretación que se da. Y en este caso, la paráfrasis constructiva quedaría de esta manera. Es la interpretación que yo como lector le doy al texto. No solamente a la estrofa, sino al texto completo. Y vean cómo cambió totalmente. El texto ya no se parece, pero en esencia conserva la idea original. Según como yo lo interpreto como lector, es que un hombre muy cercano a su etapa final, es decir, a su muerte, reflexiona acerca de todo lo que ha vivido y al sentirse tranquilo consigo mismo, le agradece a la vida tanto por las cosas buenas como por las cosas malas. Y en esta paráfrasis incluí todo el poema, no solamente una estrofa, como lo hice en el ejemplo anterior. Entonces, vean cuál es la diferencia entre la paráfrasis mecánica y la paráfrasis constructiva. ¿Se notan diferentes? Sí. Y decíamos, justamente la diferencia es la reescritura del texto, que deja de parecerse al original en cuanto a la forma visual, pero en esencia está conservando el mismo mensaje del autor. ¿Sale? Entonces, bueno, tenemos ya para finalizar que una vez que terminamos de ver la clase 6, vamos a realizar nuestro cuestionario de asistencia, que son solamente 3 preguntas. Ya dije las respuestas a las 3 preguntas. Y les recuerdo que desde la sesión pasada, desde el cuestionario pasado, ya estoy desactivando para que no puedan entregar después del plazo. ¿Sale? Entonces, la fecha límite es para el domingo 21. Sí, me parece que es 21. Para el domingo 21. Es decir, para el lunes 26 ya no les aparecerá el cuestionario de asistencia. Eso para forzarlos a que cumplan con los plazos. Y les vuelvo a repetir, me cuesta muchísimo trabajo desactivar este tipo de actividades en Classroom. Me cuesta muchísimo porque tengo que irme alumno por alumno, pero lo tengo que hacer. Si no, de otra manera, para ustedes no hay plazo. Siguen entregando y no es la idea. ¿Sale? Tenemos que manejar un corte. Bueno, entonces vemos la clase, nos vamos inmediatamente después al cuestionario de asistencia y una vez que ya realizamos el cuestionario de asistencia, vamos al ejercicio, que ya sea que ustedes decidan imprimir el poema, que lo pueden hacer, y la otra también es copiarlo a mano. Una vez que ya tienen su poema en la libreta, entonces realizan su paráfrasis mecánica. Van a sustituir las palabras resaltadas en color azul por un sinónimo que tenga sentido dentro del texto. Se van a apoyar en su diccionario, bueno, en un diccionario de sinónimos, ya sea físico o en línea, y van a realizar todo el ejercicio en la libreta. Una vez que ya lo tengan listo, se van a Schoology
Y vamos a irnos de una vez a Schoology. No tenía preparada aquí la... Ah, no, sí la tengo. Ok, entonces, bueno. Semana 5. ¿A ustedes les aparece desactivada todavía? Porque va a aparecer, está programada para aparecer hasta mañana a las 7 de la mañana, igual que la clase de hoy. Entonces, vamos a ver. Bueno, recuerden, para aquellos que siguen con eso de que no saben cómo ver las actividades, recuerden que siempre nos vamos a la pestaña Cursos. No esperen recordatorios. No esperen recordatorios porque finalmente ustedes ya saben cuándo aparecen las actividades y cuándo finalizan. Entonces, bueno, nos vamos a la pestaña Cursos y ahí elegimos el curso en el que estamos registrados. En este caso yo me fui al primero, pero da igual. El que ustedes estén registrados. Semana 5. Realiza paráfrasis mecánica. A ustedes les va a aparecer así. Hay que seguir el paso a paso. Nos dice que es una paráfrasis mecánica. Nos da los pasos. Lee, sustituye y responde. La indicación de siempre. Si no te aparecen las imágenes de esta actividad, descarga el PDF para que veas qué es lo que te pido. Se los digo siempre y se los recuerdo una vez más. Para mí es importante que vean las imágenes porque también les dan información. Entonces, si por alguna razón, que casi siempre es por saturación de la plataforma, no les permite ver las imágenes, descarguen el PDF. ¿De acuerdo? Entonces, les muestro el PDF porque ahorita no. Cuando es un cuestionario no me permite descargarlo de aquí. Ok, actividad 6. De todas maneras, todo esto se los voy a publicar en Claro, ¿sale? Entonces, bueno, descárgala y vean. Esto es una copia fiel de lo que les aparece en Schoology. Ok, regresemos a Schoology. Entonces, bueno, nos dice que realicemos el proceso de lectura que justamente se lo dije al inicio de la clase, que pueden descargar el archivo de aquí, pero también va a estar adjunto en Classroom. Que realices la paráfrasis mecánica del texto o del poema en paz. Descárgalo de aquí, pero también lo vas a encontrar en Classroom. Tú decides de dónde lo descargas. ¿Sale? Y por último, realiza el ejercicio de autoevaluación. Ya lo trabajaste en la libreta. Ahora hay que irnos a Schoology. Nada más a vaciar respuestas. Y les van a aparecer de manera aleatoria las estrofas. Vean, por ejemplo, a mí en esta vista previa me está mostrando la última estrofa. A cada quien se los va a mostrar diferentes. Y aquí lo único es que ustedes van a anotar el sinónimo que hayan localizado. ¿De acuerdo? El o los, porque en algunos casos les marqué 2 palabras juntas. Entonces, si vamos viendo. Y bueno, recuerden que hay límite de tiempo, son 10 minutos. No me acuerdo si le puse límite de tiempo. Sí, no les había marcado límite de tiempo. Les voy a marcar límite de tiempo. Vamos a dar 10 minutos. ¿De acuerdo? Y vamos a dar cantidad de intentos que pueden enviar los alumnos. Vamos a dar 2 intentos por cualquier cosa que pudiera pasar en el primero. Que la plataforma lo saque, que se vaya la luz, que si esto, que si aquello, lo que sea. Vamos a dar 2 intentos y se va a calificar, vean, por el resultado más alto. ¿Ok? Es más, si no pasó nada en el primer intento y aún así quieren
probar una segunda vez, lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vamos otra vez a la vista previa para que vean, leemos las indicaciones. Y aquí ahora sí ya me marca el cronómetro. Aquí en la esquina superior derecha me marca el cronómetro y si se fijan, ahorita empezó con una estrofa diferente a la que me dio hace ratito. Y así a cada uno de ustedes les va a mostrar de manera aleatoria una estrofa diferente. Un orden diferente en general. No es nada más la primera la que cambia. Ok, bueno, entonces son 6 estrofas en total del poema. Yo les ayudé con la primera, entonces en la primera son puntos que ya ganaron. Finalizar. Ok. A mí no me da calificación porque es una vista previa. ¿De acuerdo? Vamos a regresarnos acá. Entonces, bueno, ya vimos esto. Ahora, eso sería nuestra actividad 6. Tarea para la siguiente clase, y esta es opcional, para nuestra siguiente reunión presencial o virtual en Meet. ¿Ok? Investiga, participa y gana décimas extra. Van a poder ganar décimas por cada participación que hagan. ¿Sale? Pero tienen que ser participaciones que valgan la pena. No se trata de levantar la mano porque sí, listo. No. Ok. ¿Cómo podemos ganar estas décimas? Vamos a investigar y esto lo vamos a discutir en clase, lo que hayan investigado acerca de Amado Nervo. ¿Sale? Aprovechando que estamos leyendo su poema, se van a sorprender, es toda una novela su vida. Una novela de drama total y completo. Entonces, bueno, lo que quiero que investiguen es quién fue Amado Nervo. Y por quién fue me refiero a su nombre real. Su vida. Aquí, ojo, no quiero que se vayan a las páginas de siempre donde les va a dar la información de siempre. Cuándo nació, cuándo murió, cuáles fueron las obras que escribió, etcétera, etcétera. Eso no nos interesa. O por lo menos no es lo que me interesa a mí que investiguen. Yo quiero chisme. Todos los autores de textos literarios tienen una vida tormentosa como no se imaginan. Y la de Amado Nervo no es la excepción. Entonces quiero que me indaguen en su vida, pero quiero eventos relevantes. Que se presten al chisme, a la discusión. ¿Ok? No me salgan, les digo, con cosas comunes como, y nació en la ciudad de tal, y murió en la ciudad de tal a los tantos años de edad. No, porque eso lo vamos a encontrar en cualquier página. Entonces quiero que se den la oportunidad de conocer. Para que podamos entender, por ejemplo, este poema de En Paz, que tiene mucho que ver con su vida. Ok. Su obra. ¿Cuáles fueron a lo mejor las obras más importantes que escribió, por las que fue reconocido mundialmente? Entre ellos, les adelanto, una fue justamente el poema de En Paz. Es una de sus obras más conocidas. Y su muerte. Porque hasta en su muerte hubo mucho que contar. ¿Sale? Entonces, todo esto van a investigar, van a participar. La próxima clase que nos veamos en nuestra reunión virtual en Meet, van a participar y de acuerdo a la información que me presenten, yo determinaré si se hacen acreedores a una décima extra o la información que me presentan es de, pues, ni buena ni mala. ¿Ok? Entonces, bueno.
quien fue en su vida, su obra, su muerte. Y hasta aquí con la sesión de hoy. Con esto cerramos la sesión de hoy. Y bueno, nada más les recuerdo la fecha de vencimiento de la actividad, que es el domingo 21. Y con esto cerramos. Les deseo bonito fin de semana o lo que resta de él. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Adiós.